Siempre pensé que la cuna y el talento lo eran todo, pero ves a Russell Raymond, un noble de sangre fundadora, expulsado de la academia por una condición que le impide usar magia. Con su familia destruida, ahora sobrevive limpiando reliquias, consumido por la rabia. Si el mundo te quitó todo y te marcó como un fracaso, ¿qué no estarías dispuesto a sacrificar para devorártelo de vuelta? Así arranca el mago que devora dragones. Si una pequeña chispa es el inicio de su hazaña, que tu like, suscripción y comentario sean la nuestra. ¡Empezamos! Frente a las imponentes puertas de una gran fortaleza, la multitud murmura, hasta que de repente un nombre resuena con fuerza. ¿Raymond? Un guardia con una tablilla de identificación en mano confirma el dato mientras mira a un enigmático joven encapuchado. ¿Raymond? Pregunta, la sorpresa evidente en su voz. Y es que el nombre Russell Raymond pertenece a una de las familias nobles fundadoras de la nación. Pero, ¿cómo es posible que un noble de tan ilustre linaje se presente con esa apariencia? Su ropa está rasgada, su brazo vendado, una imagen que desentona por completo con su supuesto estatus. A pesar de la obvia incongruencia, los guardias, después de un momento de duda, le permiten el paso, mientras los murmullos de la gente se intensifican, preguntándose si acaso ese es el estado actual de la prestigiosa familia Raymond. Mientras Russell avanza, los chismes de la gente lo alcanzan. Comentan que la familia Raymond, antes tan influyente, ahora está en decadencia, casi extinta. También se preguntan si él habrá venido porque la Torre Blanca está reclutando mercenarios, una idea impensable para un noble. Pero para Russell, esos comentarios son puro desprecio. La forma en que hablan de su familia, de su situación, lo llena de una rabia silenciosa. Con una mirada penetrante y una sonrisa forzada que esconde un infierno, piensa, «hijos de puta». La capital, Camelot, se extiende majestuosa frente a Russell, que sigue su camino entre la gente con pasos firmes. Su destino es la imponente Torre del Mago, un lugar donde se congregan los guardianes del reino y al que él mismo alguna vez soñó con entrar. Mientras la observa, su mente viaja al pasado, a los días en que luchaba con todas sus fuerzas para evitar la caída de su familia. Recuerda el horror del fuego, los gritos de dolor, el momento en que su padre cayó en la guerra contra el imperio. Esos recuerdos lo persiguen del castillo en llamas, como un fugitivo, dejando todo atrás. Su único objetivo era regresar, reclamar lo que era suyo, y para eso debía entrar a la Torre del Mago y lograr una hazaña. Pero no pudo irse sin ella, no pudo dejar a su madre. Pero había un sueño que se le había escapado por completo, uno que parecía imposible de alcanzar, y eso fue mucho antes de que la tragedia golpeara a su familia. En una vida anterior, Russell Raymond, por entonces un joven estudiante, se encontró frente a un tribunal académico con los ojos de sus profesores clavados en él. No había sido admitido en la Torre del Mago, y peor aún, lo estaban expulsando de la academia. La razón era simple pero devastadora. Por primera vez en la historia de la institución, un alumno había reprobado sus exámenes por tercera vez consecutiva. A pesar de su inteligencia teórica, Russell no podía ni siquiera completar un círculo de magia de nivel 2, una base elemental para cualquier mago. El problema era un raro y cruel padecimiento conocido como estrechamiento de camino de maná. Esta condición, descrita como el peor castigo que el cielo podía imponer a un mago, significaba que su cuerpo no podía ni absorber ni liberar grandes cantidades de maná, limitándolo irremediablemente. Años después, Russell, intentando abrirse paso como un humilde mercenario, se las había arreglado para alcanzar el segundo círculo de magia por pura suerte, pero aún así, eso solo lo convertía en un mago de tercera categoría. La realidad era cruda. El plazo para registrarse para trabajos temporales ese día había terminado. Una voz anunció a la multitud decepcionada que regresaran al día siguiente. La frustración era palpable. Esperé medio día, pero ¿qué le vamos a hacer? Los mendigos no podemos elegir, pensó Russell, sintiendo el peso de la situación. La gente a su alrededor hablaba de buscar trabajo en museos, pero la oferta era solo para magos de primer círculo que pudieran encargarse de la limpieza. Sería una vergüenza ir ahí, comentaban. Russell, sentado solo, dejó escapar un suspiro de resignación. La situación era precaria y la esperanza, un lujo.
Entonces, su mirada se posó en un pequeño objeto que sostenía en su mano, una piedra con un tenue brillo, una pequeña chispa en medio de la oscuridad. Su mano, una piedra con un tenue brillo, una pequeña chispa en medio de la oscuridad. Y con esa pequeña chispa de esperanza en sus manos, Russell tomó una decisión. Así es como, tiempo después, lo encontramos trabajando en el Louvrium, el museo más grande de todo el reino, donde se dedicaba a limpiar sus vastos y lujosos pasillos. Justo esa semana, el lugar se preparaba para recibir a importantes nobles. Les advertía a todos los empleados que no debía haber ni una sola mota de polvo, y si algo se dañaba por usar magia de viento para limpiar, las consecuencias serían graves. Russell, con un claro fastidio, pensaba para sí mismo que todas esas reliquias eran probablemente falsas y que el supervisor era un dramático. Pero mientras Russell caminaba por esos pasillos, algo capturó su mirada. Una puerta. Le parecía extrañamente familiar, y al ver el cartel que decía «Sala de especies fantásticas», su ceño se frunció. En ese mismo instante sintió una fuerte vibración. Metió la mano en el bolsillo y ahí estaba la pequeña piedra que llevaba, esa que ahora no solo brillaba, sino que vibraba con una energía inusual. Y entonces lo entendió. No era una piedra cualquiera, era el anillo de su madre. La revelación de que tenía el anillo de su madre lo llenó de una determinación feroz. Con los ojos rojos brillando intensamente, Russell fijó su mirada en la enigmática puerta de la sala de especies fantásticas. Era como si una fuerza invisible lo arrastrara. Sus piernas, parecía, se movían solas, llevándolo directamente hacia ese lugar. Como guiado por el destino, Russell avanzaba impulsado por una fuerza inexplicable, sin darse cuenta de que el supervisor, al notar su ausencia, empezaba a llamarlo desesperadamente por su nombre, preguntándose dónde se había metido. Pero Russell ya estaba dentro de la gran sala de especies fantásticas, donde un enorme esqueleto de dragón dominaba el espacio y las advertencias del supervisor resonaban cada vez más lejanas. El anillo de su madre en su mano vibraba con una intensidad creciente, casi como si intentaba decirle algo importante, y Russell, con el corazón en un puño, se preguntaba qué mensaje le traía su mamá. De repente, sus ojos se cerraron y el tiempo se detuvo para él. No estaba en el Louvrium, sino en un recuerdo. Ahí estaba, de niño, sonriendo, tomado de la mano de su madre. Caminaban juntos por esa misma sala, admirando las exhibiciones, y el pequeño Russell señalaba con asombro los detalles de un esqueleto de dragón, sintiendo la calidez y el amor de su mamá. Pero el recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó. Russell abrió los ojos, su expresión de asombro ahora mezclada con una pizca de entendimiento. Justo frente a él, detrás de un cristal reluciente, se encontraba el corazón de dragón antiguo, un objeto rocoso que parecía palpitar con una energía propia. El anillo en su mano, con su piedra dorada que recordaba los ojos de un dragón, vibró de nuevo, esta vez de forma aún más poderosa, creando una conexión innegable con lo que tenía enfrente. Russell se puso el anillo en el dedo, sintiendo que sus propios ojos se humedecían. «¿Por qué me trajiste hasta acá, mamá?», pensó, buscando una respuesta en el silencio. Pero en ese instante, la vibración del anillo cesó por completo. El corazón de dragón pareció perder su brillo, y hasta el esqueleto gigante del museo se sintió de repente inerte, como si su magia hubiera desaparecido. Russell quedó en silencio, con el anillo puesto, contemplando la misteriosa conexión que lo había guiado hasta ese punto. La respuesta parecía aún no estaba clara. Pero justo en ese momento, una fuerza abrumadora recorrió a Russell, quien se vio envuelto en un caos total. Sentía que enloquecía, que sus ojos ardían mientras una poderosa energía roja estallaba de su mano. Era como si un rayo de puro poder lo consumiera desde adentro, y por un instante, su conciencia se disolvió en un mar de luz y chispas que lo rodeaban. Entre ese torbellino de color carmesí, una figura majestuosa comenzó a tomar forma, la de un dragón dorado colosal que abría un ojo brillante, irradiando una luz que lo llenaba todo. Una voz antigua y resonante habló, atravesando la mente de Russell. Le dijo que, aunque no fuera alguien natural, estaba destinado a hacer grandes cosas, y por eso se le otorgaba un poder inmenso. Fue en ese instante que Russell lo entendió todo. Las ruedas del destino se habían corregido, y una nueva etapa de su vida estaba a punto de comenzar.
En el aire, frente a él, se materializó una ventana de sistema, confirmando que los ojos del divino Rey Dragón lo habían elegido, activando su nueva ventana de estado y sus misiones como sucesor. Pero la visión se rompió cuando una voz familiar, cada vez más fuerte y furiosa, comenzó a llamarlo por su nombre. ¡Raymond! Sonaba enojada, insistente, como si el mundo real lo estuviera arrastrando de vuelta a la fuerza. De repente, una fuerte bofetada lo sacó de golpe de su estado de trance. Russell parpadeó, confundido, al ver que estaba sentado en un salón de clases vestido con un uniforme de la academia. Un profesor, con un libro en la mano, lo miraba con molestia. El hombre le dijo que, aunque tus notas fueran buenas, se necesitaba valor para dormirse en su clase. Russell no entendía nada, con la cabeza llena de signos de interrogación. Pero cuando levantó la vista y reconoció a su profesor, el shock lo golpeó de lleno. ¿Profesor Hubert? Sus ojos se abrieron desorbitados, porque sabía perfectamente que el profesor Hubert había muerto. Pero Russell apenas podía creer lo que veían sus ojos. A su alrededor, los estudiantes cuchicheaban y lo miraban, como si algo anduviera muy mal con él, y no era para menos. Él también estaba viendo lo mismo, el profesor Hubert, parado frente a la clase, vivo y poleando, cuando lo último que Russell recordaba era que estaba muerto. Russell se miró el cuerpo y descubrió que no llevaba su uniforme de limpiador, sino el viejo uniforme de la academia, con el broche de la insignia en su pecho. El shock era total. ¿Qué demonios estaba pasando? La realidad se le doblaba y la única explicación que le venía a la mente era una locura. ¿Acaso había viajado al pasado? Mientras intentaba digerir si realmente había regresado en el tiempo, el profesor Hubert, con un gesto de impaciencia, le interrumpió la confusión. Aunque notaba a Russell extraño, no tenía paciencia para sus distracciones. Así, con una voz cargada de autoridad, le dijo: «Aunque no te estés comportando como vos mismo, vas a enfrentar las mismas consecuencias». Y sin más, lo echó de la clase. Russell se levantó y empezó a caminar, aún procesando el suceso. Lo del viaje en el tiempo era un concepto muy fuerte, una clase de magia que apenas podía concebir. Pero de pronto, algo hizo clic en su mente. Él recordó las palabras de la entidad que le había dado los ojos del divino Rey Dragón, que le otorgaría otra oportunidad para forjar una nueva leyenda. Mientras caminaba, Russell se revisó la mano y notó que el anillo de su madre ya no estaba. ¿Había sido el poder de su madre el que lo había ayudado a regresar o se trataba de otra cosa? Justo en ese momento, la puerta del aula se abrió y un anciano con un monóculo, que pasaba por ahí, lo llamó por su nombre. ¡Russell! El protagonista, con un gesto de vergüenza, bajó la cabeza y se disculpó. «Me quedé dormido en su clase sin darme cuenta. Mis disculpas». El profesor del monóculo, con una expresión seria, lo invitó a su oficina para una breve consulta durante el almuerzo. Russell, sintiendo la vergüenza, solo pudo asentir, mientras el anciano se alejaba con paso firme. Mientras lo veía irse, Russell pensó para sí mismo: ¿cuánto tiempo hacía que no se metía en problemas como este? Pero ya no era el mismo de antes. Este Russell tenía otros planes. De repente, un grito lo sacó de sus pensamientos. Un golpe por la espalda lo tomó por sorpresa, dejándolo confundido y enojado. ¿Quién demonios era ese tipo? Frente a él aparecieron 3 compañeros de aspecto bastante hostil. Uno de ellos, un rubio de pelo largo y con una coleta, detuvo a otro de su grupo que parecía a punto de lanzarse sobre Russell. «Vos tenés que tomar notas, ¿o me equivoco? No dormir en clase», le recriminó el rubio, quien no era otro que Frederick. Russell, al recordar su nombre, soltó un suspiro. Con una mirada cargada de malicia, Frederick lo advirtió: «Si no querés morir, mejor nos hagas caso». Después de la amenaza, el grupo se retiró, dejando a Russell solo en el pasillo. Pero lejos de asustarse, una sonrisa apareció en su rostro. «Esto lo recuerdo», pensó, mientras un sonido de notificación resonó en su mente. Frente a él, una ventana azul translúcida se materializó de la nada. Era una misión del sistema: eliminar el bullying. Dale una lección a los 3 compañeros que te están molestando. Sin recompensa, solo un escarmiento. Russell extendió la mano intentando tocar la pantalla, preguntándose si era una ilusión. Pero no, la misión era real.
Su sistema de Rey Dragón estaba funcionando. Mientras tanto, Frederick y sus amigos lo llamaban desde lejos. ¡Hey! ¿Por qué no venís? Sabes que no sirve de nada escapar. Estamos en la misma academia. ¿O acaso tenés miedo? La provocación de Frederick, lejos de intimidarlo, encendió algo en Russell. Con una mirada de pura determinación, apretó los labios. Está bien, pensó. Este no era el viejo Russell. Este era el Russell que venía del futuro y no pensaba dejarse pisotear. Después de años como mercenario, enfrentando monstruos de verdad que harían temblar a cualquiera, estos acosadores no eran más que un chiste, algo que le parecía hasta tierno. En ese momento, Frederick, con su arrogancia habitual, lo llamó enano. Pero Russell, con una sonrisa desafiante y sin perder la calma, le devolvió el insulto. «Vos sos el enano con la cabeza hueca». Sus amigos quedaron boquiabiertos. ¿Se había vuelto loco Russell? Uno de ellos, el más impulsivo, se lanzó a golpearlo, convencido de que le daría una lección. Pero antes de que pudiera tocarlo, Russell esquivó el puño con una velocidad increíble y le dio un golpe certero en el pecho que lo dejó sin aliento, tirado en el suelo. El otro intentó una patada traicionera, pero Russell la atajó sin esfuerzo, como si fuera una pluma. Con una fuerza sorprendente, le torció la pierna, lo golpeó en la cara y lo arrojó como si fuera un muñeco de trapo. Frederick, viendo a sus secuaces derrotados en cuestión de segundos, solo suspiró, como si todo fuera una molestia menor. Se burló de Russell, diciendo que sus artes marciales de baja calidad solo demostraban lo bajo que había caído su linaje al no poder usar magia. Pero lo que Russell no esperaba fue que Frederick sacara de su bolsillo unos nudillos de metal que brillaban con una energía verde. La magia está prohibida en el campus, pero los artefactos pequeños no. ¿No lo sabías?, le dijo con una sonrisa maliciosa mientras se preparaba. Sin perder tiempo, Frederick se lanzó sobre Russell con los nudillos listos para impactar. Frederick, seguro de su golpe, no esperaba que Russell simplemente extendiera la mano para atrapar sus nudillos de metal, deteniendo el ataque con una facilidad asombrosa. El rostro de Frederick se deformó en confusión, pero su sorpresa duró poco, porque Russell le torció la muñeca con una fuerza brutal, haciendo que los huesos de su mano crujieran. Era el turno de Frederick de sufrir. Mientras Frederick caía de rodillas, adolorido, Russell lo miraba con ojos que brillaban con una intensidad dorada y furiosa. Para Russell, Frederick era una vergüenza, un cobarde que había abandonado a su propia familia y que solo se atrevía a intimidar a los débiles. ¿Cómo alguien tan despreciable se atrevía a cruzarse en el camino de su linaje y sus allegados? Frederick, aterrado por el aura oscura y amenazante que rodeaba a Russell, suplicó que se detuviera. Pero Russell, con una voz calmada que helaba la sangre, solo le advirtió que a partir de ese momento se comportara bien, si es que no quería buscarse más problemas. Luego, simplemente se dio la vuelta y se marchó, dejando a Frederick y a sus amigos inconscientes en el piso. Russell, un poco más relajado, se sentó contra la pared. Se preguntó si había reaccionado de forma exagerada, notando un cansancio inusual en sus ojos. En ese momento, una ventana de sistema apareció ante él, una piedra de maná de grado inferior, y lo más sorprendente, la etiqueta decía comestible. Russell la tomó entre sus dedos, un pequeño cristal rojo que prometía algo más que solo poder. Russell se quedó perplejo mirando el cristal rojo. ¿Una piedra de maná comestible? ¿El sistema le estaba diciendo que la comiera? Sentado en el suelo, la examinó. Ni siquiera los guerreros más bárbaros se comían las rocas, pensó. Pero una pequeña voz en su cabeza le recordaba el milagro que ya había vivido, la regresión en el tiempo. Si eso era posible, ¿por qué no esto? Sin dudarlo más, Russell se llevó la piedra a la boca. Al instante, una notificación del sistema confirmó que había consumido una piedra mágica de bajo grado. El sabor era extraño, una sensación que nunca antes había experimentado. Pero enseguida, una energía roja comenzó a emanar de él, envolviéndolo por completo. ¿Qué es esto?, se preguntó, sintiendo cómo el poder fluía. Otra notificación del sistema apareció, revelando que estaba adquiriendo poder mágico. La energía se concentraba en su pecho, intensificándose con cada segundo, llenando sus circuitos internos. Una última notificación confirmó el efecto. Tu maná en el círculo está aumentando.
Entonces, el corazón de Russell pareció arder, absorbiendo esa energía como nunca antes. Un fuego interno se encendió, y la sensación de poder que lo invadía comenzó a estabilizarse. Una sonrisa de alivio y esperanza se dibujó en su rostro. Con este método se dio cuenta, podría superar la estrechez de su camino de maná, ese impedimento que lo había atormentado toda su vida. Su mente voló por un instante, reviviendo imágenes sombrías de su pasado, la caída de su familia, su expulsión de la academia y su vida como un mago mercenario de tercera categoría. Pero ahora, con este nuevo poder, la verdad era clara. El destino que creía sellado podía cambiarse. Russell se puso de pie, mirando hacia un futuro brillante, cuando de repente unos toques en la puerta lo devolvieron a la realidad. Cuando tocan la puerta, Russell se recompone y al abrirla, se encuentra frente al anciano del monóculo, quien lo invita a pasar a una oficina cálida y bien decorada. Russell toma asiento y el anciano, con una mirada perspicaz, le dice que lo nota distinto, que no es el mismo de siempre. Incluso le pregunta si algo lo preocupa, mencionando los rumores de que sus compañeros lo estaban molestando. Para Russell, esa preocupación genuina era un bálsamo. Recordaba a alguien en su vida anterior que nunca se había rendido con él y sentía una gratitud inesperada por este profesor. Con una sonrisa sincera, le aseguró que no había nada de qué preocuparse y le agradeció de corazón. El anciano, un poco sorprendido por la respuesta, se rió y desestimó su propia amabilidad, diciendo que era su deber como profesor. Pero rápidamente pasó a otro tema, el castigo. Le entregó un libro y le explicó que, por haberse dormido en clase, tenía que completar una tarea difícil de la sección avanzada de teoría mágica elemental, un informe de análisis de varias páginas. Mientras el anciano le advertía que incluso los estudiantes más avanzados la encontraban complicada, una notificación del sistema apareció frente a Russell. Era una misión para completar la tarea del profesor Hubert, con una recompensa de una piedra mágica básica y recompensas adicionales según su desempeño y la satisfacción del profesor. El anciano, al ver que Russell se quedaba en silencio, lo provocó preguntándole si la tarea era demasiado para él. Pero Russell, con una sonrisa que ya no disimulaba su confianza, aceptó la oportunidad con entusiasmo. Ya solo en su habitación, estirando los músculos y despejando la mente, Russell tomó el libro. Para su sorpresa, la tarea no era tan difícil como el profesor le había hecho creer. Y es que en su vida anterior, para compensar su limitada capacidad mágica, Russell había devorado la teoría sin descanso. Estudió sin parar, incluso cuando era un mercenario, convirtiéndose en un experto en la materia. Ahora, en esta nueva oportunidad, todo ese conocimiento se presentaba como una ventaja inmensa. Mientras Russell miraba por la ventana, el sol de la tarde iluminaba el campus de la academia, y en su mente rondaba la idea de que había algo tan importante como estudiar, algo que necesitaba dominar. Y eso era, nada más y nada menos que el entrenamiento del camino de maná. Para que te des una idea, el camino de maná es como el sistema circulatorio de la energía mágica en tu cuerpo. Cuando respiras, absorbes maná, que viaja por esos conductos hasta acumularse en tu corazón, listo para ser usado. Russell, en su mente, se veía a sí mismo como en un simulador de batalla. Se enfrentaba a una criatura peligrosa, esquivando sus ataques y sintiendo cómo el maná fluía dentro de él, preparándose para la acción. Porque, claro, lo inverso a ese proceso de acumulación es la emisión de magia. Mientras más fuerte tengas el camino de maná, más rápido podés acumular y liberar toda esa energía. En su visualización, Russell lanzó una explosión de fuego, un hechizo del primer círculo, golpeando con fuerza al monstruo. Pero la criatura era persistente y en un instante lo atacó con su cola, haciendo que él se tambaleara. La fuerza del golpe hizo que el entorno se agrietara, mostrando la intensidad del enfrentamiento. Pero Russell recordaba lo débil y delgado que solía ser su propio camino de maná. Antes, cada intento de usar magia a gran escala se sentía como si algo dentro de él se fuera a romper. Y en su simulación mental, las grietas se extendían a su alrededor, una viva imagen de lo que pasaba en su cuerpo. De repente, la escena cambió. Russell abrió los ojos, volviendo a la realidad de su habitación, pero con una nueva comprensión.
se preguntaba si su situación actual, esa segunda oportunidad, era solo una compasión del destino por su suerte tan miserable o si realmente fue pura suerte. Russell, ahora con esta nueva oportunidad, sabía que el tiempo era oro. No podía permitirse un solo segundo de distracción, porque cada momento en esta línea temporal era una chance para cambiar su destino. Mientras el recuerdo de un lugar olvidado se manifestaba en su mente, Russell se vio a sí mismo en una ruina milenaria y desconocida, donde 2 libros de magia ancestral aguardaban. Uno de esos volúmenes se llamaba Overroad y el otro Wizard Body. Estos no eran solo escritos, sino métodos antiguos diseñados para fortalecer el cuerpo y, de paso, expandir el camino de maná. Era un conocimiento que, en su vida anterior, le había tomado una eternidad descubrir. Con esta revelación, Russell no perdió el tiempo. Se lanzó a entrenar el Overroad, el cual exigía correr y fortalecer su físico para ensanchar sus canales de maná. También comenzó a practicar el Wizard Body, una técnica que le permitiría reemplazar parcialmente el tejido muscular con su propio camino de maná. En otras palabras, cuanto más fuerte se hacía físicamente, más robusto se volvía su camino mágico. Y acá venía lo crucial. En su vida pasada, cuando ya era adulto, el impacto de estos entrenamientos no había sido tan significativo, pero ahora, en esta etapa de crecimiento, los efectos prometían ser monumentales. Con los ojos rojos brillando de determinación, Russell apretó los puños. Sabía que su camino de maná era estrecho, pero esta vez, con esta segunda chance, estaba seguro de que lo superaría. Y así fue como Russell se dejó el alma entrenando, hasta que finalmente, agotado, se recostó contra un árbol bajo el sol poniente. Respirando con dificultad pero con una sonrisa en la cara, se dijo a sí mismo que el entrenamiento del día estaba completo. En ese momento, una notificación del sistema apareció frente a él. Era una misión. Entrenamiento para la magia ancestral Overroad, correr 5 kilómetros. Su progreso actual era de apenas 0.05 kilómetros. La recompensa por completarla sería un aumento en la tasa de mejora de su físico gracias a este entrenamiento. Russell se quedó mirando la pantalla, sorprendido de que el sistema finalmente le hablara sobre esta misión. Y como si fuera poco, una nota especial aclaraba que la misión podía repetirse una vez al día, cada vez que entrenara Overroad de forma repetitiva. Aquello era una señal clara. El camino hacia la grandeza comenzaba con cada paso. El sistema rápidamente aclaró que la distancia para correr iba a variar según el nivel de Overroad y, lo más importante, que una vez que alcanzara cierto nivel no generará más misiones. Russell, con una expresión entre sorprendida y animada, casi se encogió al ver tanta información. Pero el fuego en sus ojos ya estaba encendido. Sabía que no podía desaprovechar esta oportunidad, que simplemente no podía quedarse quieto. Así que, con esa determinación, Russell se lanzó a la pista. Corrió y corrió, empujando su cuerpo al límite, mientras el sistema le mostraba el progreso en tiempo real. Kilómetros de 5 completados. Su ropa se empapaba de sudor, los músculos le ardían. Cuando vio que le quedaba poco, reunió las últimas fuerzas que tenía, pero él seguía adelante, apretando los dientes, enfocado en el objetivo. Liberando un grito de pura concentración y agotamiento. Finalmente, una notificación brilló. Misión completada. Se proporcionarán recompensas. Russell se desplomó sobre el césped, exhausto, sin poder dar un paso. Mas, la noche había caído, y mirando el imponente edificio de la academia bajo la luz de la luna, se preguntó cómo iba a lograr volver a los dormitorios. Lo que no sabía es que desde una de las ventanas iluminadas, el anciano con monóculo lo observaba con una sonrisa enigmática. «Estás poniendo un esfuerzo innecesario, Russell Raymond», comentó en voz baja, como si ya supiera el secreto detrás de la persistencia del joven. Al día siguiente, en la oficina del anciano, Russell estaba frente a él. El anciano, con su monóculo brillante, sostenía el informe de la tarea de teoría mágica avanzada. «Con solo un libro de texto de la academia, ¿cómo lograste sacar una conclusión tan profunda?», preguntó, claramente impresionado. Russell, con una sonrisa de confianza, afirmó que él mismo había escrito el informe y que podía jurar por su maná. El anciano lo miró, notando la seguridad en sus palabras, antes de concluir que, sin importar el método, el informe era bastante.
¡Satisfactorio! Justo en ese momento, otra notificación apareció frente a Russell. Había completado la misión de la tarea teórica. Las recompensas eran concretas: una piedra de maná de grado inferior más una adicional del mismo tamaño. Pero lo más emocionante fue la aclaración de que aumentar su comprensión en el campo de la magia elemental le daría más poder y reduciría el consumo de maná. Russell no pudo ocultar su asombro. Si mi comprensión se fortalece, ¿eso significa que me volveré más poderoso?, se preguntó, con sus ojos brillando de anticipación. El anciano le dijo que había trabajado duro y ya podía retirarse. Pero Russell lo interrumpió, exclamando con una urgencia inesperada. El anciano, un poco sorprendido, lo miró preguntándose qué pasaba. Con un tono directo, Russell le confesó que tenía un favor que pedir, algo que lo llevó a solicitar acceso al estudio personal del profesor. El anciano le preguntó el porqué de la petición, señalando que la biblioteca estudiantil tenía suficientes libros para todos. Sin embargo, Russell me afirmó con total seguridad que ya los había leído todos. El anciano, incrédulo, alzó una mano y repitió: ¿todos?, visiblemente impresionado, pero también cauteloso. Aunque el anciano reconoció su dedicación como algo admirable, le dejó claro que acceder a su estudio era otra cosa, y para ello tendría que evaluar si Russell estaba realmente cualificado. Russell, con una sonrisa confiada, aceptó el desafío. Enseguida, el sistema de Russell se activó, inundándolo con una avalancha de misiones, todas enfocadas en completando las tareas del profesor Hubert. Era como si el universo le estuviera lanzando una montaña de trabajos, y Russell no pudo evitar pensar que Hubert era realmente estricto con sus asignaciones. Pero mientras reflexionaba sobre la carga, una idea se encendió. Entendía que, a medida que su comprensión teórica crecía, su poder mágico se volvía más fuerte. Por eso, el acceso al conocimiento avanzado del estudio del profesor se volvía absolutamente necesario. Además, aunque podía ser un poco engorroso, esta era una oportunidad de oro para conseguir piedras de maná como recompensa de misión, matando 2 pájaros de un tiro. Mientras Russell se concentraba en su nuevo plan, una voz interrumpió su monólogo, llamándolo por su nombre. La voz, un tanto burlona, comentó que Russell se autodenominaba un celestial del camino del maná, pero parecía más bien obsesionado con el ejercicio. Fue entonces cuando apareció Anton Frederick, un tipo con una sonrisa arrogante, acompañado por otros 2. Anton, sin rodeos, le preguntó si había metido en problemas a su hermanito. Russell, sin inmutarse, le devolvió la pregunta: ¿estás pensando en vengarte? Anton solo respondió con una sonrisa irónica, dejando claro que la situación acababa de ponerse tensa. Anton le devolvió la burla, diciendo: no seas iluso. ¿Quién se molestaría en buscar venganza contra un perdedor como vos? Pero Russell, con una mirada intensa, pensó para sí mismo: yo simplemente los pisotearía. La tensión era palpable, y Anton, con una sonrisa cínica, sentenció: esto lo arreglamos en clase. Mientras Anton se alejaba con sus compañeros, uno de ellos le preguntó por qué no había arreglado las cosas ahí mismo. Anton, con calma, respondió que había gente mirando, sugiriendo que prefería un enfrentamiento sin testigos. La palabra clase resonó en la mente de Russell como un golpe, trayéndole un recuerdo amargo. Era la clase de magia de combate práctico, un lugar donde los estudiantes eran humillados constantemente en peleas y donde él mismo había sentido una profunda vergüenza. De pronto, vio la imagen de Anton sonriéndole mientras él yacía en el suelo. Se había olvidado de ese detalle, de ese lugar que tanto lo atormentaba en el pasado. Pero esta vez su mirada se endureció. Sabía que tenía que prepararse. Justo en ese momento, el sistema le lanzó una nueva misión. Alcanza el segundo círculo, mejorando tu comprensión de tus atributos actuales. Russell se dedicó por completo, sumergiéndose en el estudio y la práctica. Papeles y hechizos volaban por la habitación mientras completaba una misión tras otra, acumulando recompensas y fortaleciéndose a un ritmo increíble. Poco tiempo después, Russell observaba. Miraba una pila de piedras de maná rojas que había preparado meticulosamente. Todo estaba listo, pero una duda lo asaltó. ¿Su camino de maná estrecho sería capaz de soportar tanto poder?
Cerró los ojos por un instante, repasando todo el entrenamiento que había realizado. Tenía que confiar en eso. No le quedaba otra opción más que poner a prueba sus límites. Con la determinación de poner a prueba sus límites, Russell se lanzó a una lucha interna extrema. Cada fibra de su cuerpo ardía. Sentía como si el maná lo estuviera quemando por dentro, una sobrecarga tan brutal que lo obligaba a gritar. La urgencia era clara, tenía que crear un nuevo camino, una ruta para ese poder desbordante, visualizando cada flujo de energía con una concentración absoluta. Ahí, en lo más profundo de su ser, su corazón se transformaba, dibujando un círculo mágico que, de no completarse, significaría el fin de su oportunidad. Pero la voluntad de Russell era inquebrantable. Con un último empuje que estremeció todo a su alrededor, lo consiguió. Los ojos rojos de Russell brillaron con una mezcla de extenuación y triunfo. Lo había logrado. Había alcanzado el segundo círculo. El esfuerzo lo dejó completamente exhausto, desplomándose en el suelo de su estudio mientras el sistema confirmaba la misión cumplida. Las notificaciones llegaron una tras otra, revelando que su comprensión del elemento fuego había aumentado drásticamente, lo que, a su vez, incrementaría significativamente el poder de sus hechizos. Tiempo después, Russell se encontraba frente al anciano del monóculo, quien lo miraba con una expresión de aprobación. ¡Impresionante! Completar todas esas tareas, le dijo el anciano, antes de adoptar una expresión más seria. Ahora, la pregunta final. Esta es mucho más fundamental, más cerca de la verdad que las que te hice antes. Y con una mirada que denotaba la profundidad de su propia reflexión, le soltó. De las 4 estructuras para implementar la magia, ¿cuál es la más importante? Russell, en su uniforme de academia, se quedó pensando, sintiendo el peso de la pregunta. Mientras tanto, el anciano, con un gesto de amargura y una lágrima en el rabillo del ojo, murmuraba para sí mismo. «Mierda, preguntarle a un estudiante algo que apenas vos mismo acabas de entender». Pero antes de que el anciano pudiera siquiera formular una nueva pregunta o cambiar el tema, Russell lo interrumpió con una confianza que lo sorprendió por completo. La respuesta es, empezó Russell, con una determinación que dejó al anciano sin palabras. Vos podrías haber visto la incredulidad en su mirada. ¿Cómo era posible que un estudiante conociera la respuesta a una pregunta tan compleja? Pero antes de que el anciano pudiera articular su asombro, Russell añadió, con una pizca de ironía, «Es sospechoso». El anciano, visiblemente desconcertado, no pudo evitar preguntar, ¿por qué pensás de esa manera? Russell lo miró fijamente, sus ojos intensos, listo para revelar algo que iba mucho más allá de lo que su profesor esperaba. «La magia es», sentenció Russell, y al momento la escena se transformó. La explicación de Russell no era solo teórica, era una inmersión visual en los fundamentos mismos del poder. Nos mostró cómo los fenómenos mágicos nacen al utilizar el maná y cómo el mundo clasifica este proceso en 4 etapas principales. Primero, la comprensión de la esencia de lo sobrenatural. Después, la visualización, donde la mente y la imaginación le dan forma a esa esencia. Luego, la construcción, que es la manipulación del maná para crear círculos mágicos y manifestar el fenómeno deseado. Y finalmente, la manifestación, que es el resultado tangible de todo el proceso. Russell explicó que la comprensión y la construcción se pueden aprender con esfuerzo y estudio, pero que la verdadera manifestación escapa a la lógica del mero trabajo duro. Es el coraje de superar tus propios límites y la libertad de tu imaginación lo que determina el nivel de tu magia. Y para demostrarlo, Russell extendió una mano, y una simple bola de fuego apareció, danzando en su palma. «Aquí tenés una bola de fuego», dijo. «Pero si imaginás una forma diferente usando esta misma bola de fuego, entonces se convierte en una magia de segundo círculo, como una flecha de fuego». Con cada palabra de Russell, la pequeña flama se transformaba, primero en una flecha ardiente, y luego, a medida que su imaginación se desataba, en una explosión de llamas que envolvían el espacio. Su mirada se cerró por un momento, concentrándose. «Si no pones límites a tu imaginación», continuó, y la imagen se volvió más abstracta, un árbol retorcido de energía oscura con un orbe pulsante en el centro. La energía creció,
y de repente, una criatura de fuego, similar a un dragón, surgió con una explosión brillante. Russell abrió los ojos, su voz resonando con una convicción inquebrantable. ¿No es posible crear el milagro de fenómenos nunca vistos en el mundo a través de la magia? La pregunta flotó en el aire, un desafío a todas las convenciones mágicas, una revelación del verdadero potencial que Russell había desbloqueado. El anciano escucha, contemplativo, mientras Russell le muestra la magia de fuego que tiene en su mano. No es solo una llama común, es una manifestación de su profunda comprensión. Russell explica que la magia no es solo un refugio brillante, ni un ardor que parece frío como el hielo, sino una fuerza poderosa que distorsiona las leyes del mundo, y esa, dice, es su verdadera esencia. Los ojos del anciano se fijan en Russell, preguntándose qué clase de chico era para tener tal dominio y visión. Con una sonrisa intrigada, el anciano le comenta que el estudio de un estudiante debe parecerle un mundo pequeño. Justo en ese momento, el sistema notifica a Russell que completó su misión. La recompensa, un pase de acceso al estudio del profesor en el primer piso y 2 piedras de maná de grado bajo, que además eran comestibles. Russell no pierde el tiempo y se dirige al estudio. Al entrar, se da cuenta de que aunque sea solo el primer piso, el lugar es enorme y está repleto de libros con títulos como Balística mágica en 3 dimensiones o Botánica mágica práctica avanzada. Se sienta y se sumerge en la lectura, absorbiendo cada palabra, buscando los principios fundamentales de la magia que tanto le interesan. Mientras él está completamente concentrado, unas elegantes botas se acercan silenciosamente por detrás. Una voz lo interrumpe, diciéndole. Russell se sobresalta, sus ojos rojos se abren de golpe mientras la silla cruje bajo él. ¿Quién sos?, pregunta, volteando para ver quién lo había interrumpido de manera tan abrupta. La figura solo responde, por acá, pibe. La figura se revela en todo su esplendor, una mujer elegantísima con un sombrero peculiar, que sonríe con un aire de misterio y astucia. Se presenta como Daria Snow White, y Russell, un poco intimidado por la presencia, logra balbucear su nombre en respuesta. Y mientras Russell procesaba esa aparición, una voz interna nos revelaba la verdad. Daria Snow White era una maga de 8º círculo, una de las más raras del mundo. Y aunque ya era una octogenaria, su inmenso poder la mantenía con la vitalidad de sus mejores años. La marquesa de la Torre Roja, el pináculo de un linaje enemigo, se alzaba ante él. Daria, no perdiendo el tiempo, le ofrece a Russell un caramelo mientras le sonría con picardía. No hace falta que estés tenso, le dice, asegurándole que solo es una colega que anda en el mismo camino que vos. Russell, totalmente desconcertado, toma el dulce mientras ella le pregunta cómo un estudiante como él consiguió acceso al estudio del profesor. Él responde que Hubert se lo permitió, a lo que Daria reacciona con una risa, sorprendida de que ese maniático diera tal permiso. Con razón estás leyendo esos libros tan extraños, agrega Daria, como si ya supiera de sus estudios. Pero entonces su mirada se vuelve penetrante, y una energía azul ilumina sus ojos mientras observa a Russell. Maná extremadamente puro, murmura. Incluso el control y la estabilización, esto es verdaderamente raro. Russell, en ese instante, se pregunta con un nudo en el estómago si Daria había notado algo más. Al ver su preocupación, Daria lo abraza ligeramente, tranquilizándolo. No te preocupes, le dice con una sonrisa. No tengo intención de armar un escándalo, no soy de ese tipo. Russell, aliviado, le da las gracias. Con un golpecito de su bastón en el suelo, Daria se despide con una última frase que resuena en el aire. Crece con excelencia, Russell. Y así lo deja solo, con su caramelo y la promesa de un futuro brillante. El encuentro con Daria dejó a Russell con la cabeza a 1000, aún asimilando la intensidad de la marquesa de la Torre Roja. Y mientras salía del estudio, todavía procesando lo inesperado de esa reunión, una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Era Anton Frederick, el hermano del bully que Russell había puesto en su lugar, y venía con su grupo de amigos, listos para la ofensa. Anton lo bombardeó con preguntas cargadas de burla. ¿Qué hacías en el estudio del profesor? ¿Acaso fuiste a halagarlo? Como si eso fuera a cambiar algo para alguien que está destinado a fracasar. Pero Russell, con una mirada enigmática y una sonrisa sutil, solo dejó que Anton se diera la vuelta y lo invitara a dar lo mejor de sí, con la promesa de que todo sería en vano.
Russell no dijo nada, pero sus ojos rojos y su propia sonrisa lo decían todo. El juego recién empezaba. Poco después, la acción se trasladó a la clase de teoría de combate mágico práctico, que se daba en un gran anfiteatro. El profesor explicó que el primero en ser llamado debía bajar al área de combate y elegir a un compañero para enfrentarse. Generalmente, para que las cosas fueran parejas, los profesores siempre nominaban a los estudiantes con menos habilidades, permitiendo que los combates iniciales fueran más justos. Russell observaba desde las gradas y por dentro un recuerdo se asomaba. En su vida anterior, él siempre había sido el primero en ser nominado, una señal clara de su debilidad. A su alrededor, otros estudiantes murmuraban, preguntándose si Russell sería el primero en bajar esta vez también, recordando su síndrome de estrechamiento de camino de maná. Incluso uno de ellos, con una audacia tremenda, gritó para que Russell lo eligiera, pensando que sería una victoria fácil para mejorar sus propias calificaciones. Pero antes de que el caos se extendiera, el profesor exigió silencio. Entonces, con todos los ojos puestos en él, anunció el primer nominado: Anton Frederick. La sorpresa se apoderó de los estudiantes, que no entendían por qué alguien tan hábil sería el primero. Anton, con una sonrisa de suficiencia, bajó las escaleras y agradeció al profesor, mientras por dentro sentía que este pequeño favor era solo el comienzo de lo que tenía planeado para vengar a su hermano. Russell, al verlo, solo confirmó lo que ya sospechaba. Sus ojos rojos lo decían todo. Anton estaba moviendo sus fichas, pero Russell ya estaba un paso adelante. Y así, la clase de combate ya estaba en marcha, con Anton bajando a la arena con una sonrisa arrogante. Con un tono de superioridad, le exigió a Russell que bajara, listo para comenzar la pelea. Russell, con su mirada intensa, lo observó con una calma que no auguraba nada bueno para su oponente. Mientras tanto, en una escena completamente distinta, la enigmática Daria Snow White hacía una visita inesperada al anciano con monóculo. Él le comentó que hubiera preferido un aviso previo, pero ella, con su habitual indiferencia, restó importancia al protocolo, diciendo que solo era un encuentro entre maestra y estudiante. Sin rodeos, Daria le preguntó si le había dado permiso a Russell para acceder al estudio personal del profesor. El anciano, un poco preocupado, quiso saber si el chico había causado algún problema, a lo que Daria respondió que no, que simplemente había sido una visión rara después de tanto tiempo. Luego, el anciano reflexionó en voz alta sobre el estrechamiento de camino de maná de Russell, una enfermedad que según él era extremadamente rara en el continente y que Russell, pobre tonto, la padecía. Pero Daria, con una sonrisa enigmática, lo corrigió rápidamente. Dejó caer una bomba. Russell ya había superado ese problema por sí mismo. Y no solo eso, sino que también había alcanzado el segundo círculo de magia. La noticia dejó al anciano completamente aturdido y sin palabras. De vuelta en la arena, Russell se encontraba de pie en el centro del gran círculo mágico, esperando el inicio del combate. En ese momento, una notificación del sistema apareció frente a él, mostrándole su nueva misión: ganar la batalla de sparring de magos. La recompensa prometía 2 piedras mágicas de baja calidad y, lo que era realmente valioso, un subespacio personal de 40 kilogramos. Russell, con una astuta sonrisa, sabía que un subespacio era una magia exclusiva de los magos más ricos y le vendría perfecto para guardar sus futuras piedras mágicas. Anton Frederick, con su habitual arrogancia, lo interrumpió, gritándole en la cara: «¡Hoy, hijo de puta! ¿Te acobardaste? Si querés que te perdone la vida, suplícamelo». Russell, quien ya había sido humillado por él en el pasado, se burló con una sonrisa amarga. «¿Yo? ¿Suplicarte?». Su mirada se encendió con un aura de fuego, revelando un poder que nadie esperaba. Tanto así que un observador en las gradas no pudo evitar exclamar: «¡Esa magia!». ¡No puede ser! Mientras la multitud recuperaba sus asientos, el ambiente en la arena se electrificó. La batalla estaba a punto de empezar oficialmente. Anton no perdió tiempo. Con una ráfaga de fuego que demostraba su control elemental, se preparó para lanzar un ataque de segundo círculo. Pero al mismo tiempo, una realización lo golpeó con fuerza. ¿Su camino de maná ya está en el segundo círculo? ¡Imposible!, pensó, aún incrédulo. De inmediato, Anton desató su magia de segundo círculo, una devastadora ráfaga de llamas que se dirigía directamente a Russell.
Pero Russell, lejos de amedrentarse, reaccionó con una calma que descolocó a todos. Con un gesto preciso, materializó un escudo de energía púrpura, ligeramente inclinado, desviando las ondas de calor y el impacto directo del ataque. El profesor de combate, asombrado, murmuró: «No lo puedo creer. Creó un escudo ligeramente inclinado para protegerse de esas ondas de calor. Russell Raymond, ¿estaba ocultando sus habilidades todo este tiempo?». Anton, mientras tanto, luchaba por mantener la intensidad de su ataque. «¿Podré aguantar? ¡Maldita sea! Esta piroquinesis», se dijo a sí mismo. Justo en ese momento de duda, los ojos de Russell brillaron con determinación. Ahora, pensó, Russell no desaprovechó la oportunidad y con un movimiento rápido invocó su propia magia de segundo círculo, una flecha de fuego que se lanzó directamente hacia Anton. ¿Flecha de fuego?, gritó Anton sorprendido mientras la flecha impactaba de lleno contra él. El golpe lo dejó tambaleándose, incapaz de entender lo que pasaba. ¿De verdad ya alcanzó su segundo círculo?, se preguntó, con los ojos bien abiertos por la conmoción y el dolor. Anton apenas se recuperaba del golpe que lo dejó tambaleándose, pero la sorpresa lo invadió de nuevo al ver que Russell ya lanzaba un segundo proyectil de fuego. Y no era solo uno, porque una lluvia de flechas flameantes impactaba a Anton, que no podía creer la velocidad de su oponente. Desde las gradas, el profesor de combate y los estudiantes estaban perplejos. ¿Doble lanzamiento?, murmuraban. Pero Russell sabía que no era así. Él simplemente era tan rápido al canalizar su magia que parecía lanzar 2 hechizos a la vez. Anton, buscando una debilidad, pensó que Russell solo dominaba la magia de fuego y rápidamente activó un escudo especializado en resistirla. Su plan era aguantar hasta que Russell se quedara sin maná para luego contraatacar. Pero lo que no sabía es que Russell ya esperaba esa movida. Con un gesto inesperado, Russell canceló su hechizo de fuego y en un instante lanzó una flecha de viento que atravesó el escudo de Anton como si nada. Había descifrado la estructura de su defensa y modificado su magia en el acto. Los observadores quedaron boquiabiertos. ¿Ese era el mismo Russell que conocían? Con su escudo hecho pedazos, Anton cayó al suelo, exhausto y sin entender lo que pasaba. Russell, sin darle tiempo a reaccionar, se abalanzó sobre él y lo golpeó con un puño cargado de energía. Anton escupió sangre, intentando invocar un último hechizo de fuego, pero ya era tarde. Russell lo había superado por completo. Russell terminó por completo con su asalto, dejando a Anton en el suelo con un último y poderoso puñetazo, mientras su cuerpo resplandecía con una energía que dejaba a todos sin aliento. El profesor de combate, con los ojos bien abiertos, no podía creer lo que estaba viendo. «¿Pero qué clase de magia es esa?», exclamó, completamente desconcertado, mientras se acercaba pidiendo que pararan el combate de inmediato. Sin embargo, el anciano con monóculo lo detuvo con una mirada tranquila, invitándolo a observar con más atención lo que rodea el cuerpo de Russell. Al hacerlo, el profesor, casi sin aliento, finalmente comprendió. Russell se había cubierto por completo con maná, como si de una armadura de caballero, algo nunca antes visto en la academia. El anciano, con una leve sonrisa, notó que Russell, de alguna forma, había encontrado el camino para dominar esa habilidad. Con la pelea claramente decidida, Anton yacía sobre la arena de combate que se había agrietado bajo el impacto. Los otros estudiantes, boquiabiertos, solo podían mirar la escena con una mezcla de sorpresa y terror. El profesor de combate estaba aún en estado de shock, sin poder procesar lo que acababa de pasar. Mientras tanto, Russell se mantenía de pie con una calma imperturbable. El profesor de combate, al ver su actitud, le preguntó qué estaba haciendo. Fue entonces cuando el anciano con monóculo intervino de nuevo, con esa sonrisa astuta que lo caracterizaba. «Deberías anunciar al ganador, ¿no crees?». El profesor, dándose cuenta de su rol y aún asombrado, tartamudeó un «Oh, sí», antes de levantar el puño. «El ganador es Russell Raymond», exclamó, con una voz que reflejaba su absoluta incredulidad. Russell, con una mirada desafiante y una pose confiada, ajustó su chaqueta,
dejando claro que su victoria era indiscutible. El profesor de combate se alejó, intentando aún asimilar lo que había presenciado. «Buen trabajo, ya podés irte», le dijo a Russell, pero este tenía una última palabra. «Todavía no termina», respondió Russell, dejando a todos con la intriga de lo que vendría después de semejante demostración de poder. Y Russell, que no se guardaba nada, sonrió con esa chispa desafiante que lo caracteriza, porque según las reglas de la clase, si el ganador no se rendía, podía elegir a su próximo oponente. Y con esa misma seguridad, te digo que señaló a alguien entre la multitud, exigiéndole que saliera a la arena. No era sorpresa que, al instante, el sistema le diera una nueva misión: ganar el torneo de magia, con recompensas adicionales por cada victoria consecutiva. Mientras tanto, lejos de la acción, en su oficina, el anciano con monóculo observaba con una expresión pensativa. 14 victorias consecutivas ya acumulaba Russell, algo que, francamente, era impresionante. Reflexionaba sobre la asombrosa perspicacia del profesor, que había detectado el maná de Russell con una sola mirada, y se preguntaba cómo había logrado semejante crecimiento en tan poco tiempo, recordando con claridad las batallas que había librado. De vuelta con Russell, la notificación del sistema vibraba. Misión completada. Como recompensa, el subespacio se había desbloqueado, y de ahora en adelante, todos los objetos de misión se guardarían allí automáticamente. Montones de piedras de maná eran suyas, pero lo que realmente captó su atención fue una recompensa misteriosa, indicada con un pregunta intrigante. Con una mezcla de asombro y curiosidad, Russell vio cómo un portal oscuro y vibrante se materializaba frente a él. Sin dudar, metió la mano para sentir qué ocultaba ese nuevo poder. Lo que sacó del subespacio fue un mapa, y el sistema no tardó en darle una nueva misión: alcanzar la ubicación marcada en él. Si se acercaba lo suficiente, una luz lo guiaría. La recompensa, esta vez, eran 5 piedras de maná de grado medio. Pero venía con una advertencia importante. El verdadero desafío llegaría después de alcanzar el tercer círculo de magia. Russell, con los ojos bien abiertos, sintió un escalofrío al escuchar esa frase. El tercer círculo era el punto donde, en su vida anterior, había fallado innumerables veces. ¿Podría superarlo esta vez? La duda lo carcomía, especialmente porque, para colmo, solo mirando el mapa, no tenía idea de dónde quedaba ese lugar. Decidido a encontrar pistas sobre ese misterioso lugar en el mapa, Russell se sumerge en el estudio del profesor. Empezando con registros de reinos lejanos como Endymion o costas imperiales, Russell buscaba con atención. De repente, entre tanto libro, creyó haber encontrado la clave: el registro de los mares exteriores. Pero la esperanza se desvaneció al poco tiempo, porque después de buscar y buscar, no encontró ninguna coincidencia. No, ese no era el lugar. Fastidiado, Russell se dio cuenta de que estaba perdiendo demasiado tiempo buscando un lugar que el mapa no le revelaba. Decidió entonces, por el momento, enfocarse en lo que sí podía controlar: alcanzar el tercer círculo de magia. Mientras se reenfocaba, notó que a su alrededor los estudiantes murmuraban y lo miraban. Si bien el desprecio y el tormento de antes se habían desvanecido, no podía ignorar que todavía estaba por su cuenta, sin nadie realmente a su lado. De pronto, una voz conocida rompió sus pensamientos. El anciano con monóculo lo llamó por su nombre. Russell volteó y con una leve sonrisa asintió, indicando que entendía lo que el profesor quería. El anciano, con su característica calma, le comentó que las vacaciones de verano se acercaban y le preguntó si ya tenía planes. Ante la respuesta negativa de Russell, le hizo una propuesta sorprendente. ¿Qué te parece si te unís a mi investigación mágica? Y no solo eso, le aseguró que si los resultados eran buenos, Russell podría ver su nombre junto al del autor principal en los créditos. ¿Qué pensaba de esa oferta? Russell, sin embargo, tenía su mente en otra parte, fijada en el enigmático mapa que sostenía, como si finalmente entendiera algo crucial. El anciano con monóculo, notando su distracción, le preguntó qué le pasaba por la cabeza. Russell, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, se disculpó, pero rápidamente rechazó la oferta del profesor.
explicó que ya tenía otros planes para las vacaciones de verano, lo que dejó al anciano bastante confundido, porque recordaba perfectamente que hacía un instante Russell había dicho lo contrario. Para aclarar las cosas, Russell le mostró el mapa que lo tenía tan absorto, revelando que su verdadero objetivo era un destino de vacaciones, Maldiva City. Y así, la decisión estaba tomada. Poco tiempo después, un carruaje traqueteaba por un camino rodeado de árboles, llevando a Russell en su viaje. Mientras miraba por la ventana, con una sonrisa de expectativa, se preparaba para lo que venía. Durante el largo recorrido, Russell sabía que necesitaría energía, por lo que recurrió a una de sus prácticas habituales, consumir esferas de maná. Una pequeña porción de energía mágica era suficiente para llenarlo y mantenerlo activo. Mientras tanto, el conductor del carruaje se quejaba del calor sofocante del verano, sin notar que la razón no era el clima. Dentro del carruaje, Russell ya no estaba simplemente viajando, sino entrenando. Llamas de maná cubrían su cuerpo, generando un calor intenso. Con una determinación férrea, se prometió a sí mismo alcanzar el tercer círculo de magia antes de siquiera llegar a Maldiva. Era un objetivo ambicioso, y lo estaba persiguiendo sin descanso. De vuelta en la academia, el anciano con monóculo, sentado en su oficina, reflexionaba sobre la inesperada partida de Russell. Pensó que era algo extraño, pero al final consideró que quizás no era tan malo que Russell fuera a Maldiva. De hecho, era justo allí donde en ese mismo instante se encontraba cierta persona relajándose bajo el sol de la playa, Daria Snow White. Una conexión que solo el anciano parecía haber notado. La escena cambia a la paradisíaca ciudad de Maldiva, un lugar que Daria Snow White, la marquesa de la Torre Roja, considera su hogar. Después de pasar una eternidad resguardando el reino, dedicándose a la investigación mágica y formando a sus discípulos para misiones cruciales, la poderosa maga se permitía un raro y merecido descanso bajo el sol. Pero incluso en la playa, su mente no paraba y un recuerdo la llevó de vuelta a sus enseñanzas, donde explicaba a sus estudiantes la profunda relevancia de los números 9, 6 y 3 en el mundo de la magia. El octavo círculo, decía, era la cima para quienes recorrían el camino de la magia. El sexto, la culminación de un viaje que te convertía en un archimago. Y el tercer círculo, ese era el punto de inflexión donde los futuros magos empezaban a brillar. Volviendo a la realidad de su descanso, Daria dejó su trago a un lado, su sonrisa se volvió más contemplativa y una pregunta cruzó su mente. ¿Cómo estaría ese chico, Russell Raymond? Un carruaje llegaba a su destino en Maldiva. El cochero, al anunciar la llegada, se sorprendió al ver que su querido cliente no se movía. Russell estaba tan absorto en su agotamiento por estabilizar el maná desbocado de su entrenamiento que apenas notó que habían llegado. Cuando finalmente reaccionó, lo hizo con una prisa inesperada, devorando una barra de pan y una salchicha con una voracidad que dejó al pobre cochero perplejo. Russell necesitaba reponer energías, y se notaba. Con las energías ya repuestas, Russell terminó su comida con un último y satisfactorio bocado. Él sabía que, a pesar de las dificultades, lo había logrado, el tercer círculo de magia. En solo unos meses, no solo había alcanzado, sino que había superado el nivel que tenía antes de su regresión. Pero su mirada intensa dejaba claro que no iba a conformarse con eso. Él siempre iba por más. De repente, su sistema se activó, presentando una nueva misión. Misión 1. Anda a la ubicación marcada en el mapa y completa la misión que sigue. Si te acercas lo suficiente, la luz te va a mostrar el camino. Russell, ahora en las vibrantes calles de Maldiva City y con un mapa en mano, se sentía un poco desorientado. Era su primer viaje a un lugar así, lo que lo hacía sentir algo abrumado, cuando de repente una voz lo sacó de sus pensamientos. Era la publicidad de un tour. Tour al volcán Pompeo. Anda con el mejor guía. Y ojo, hay un descuento especial solo por hoy. Intrigado, Russell se sumó a un pequeño grupo turístico. El guía, con voz enérgica, comenzó a relatar la misteriosa leyenda del volcán Pompeo. Según las leyendas, Pompeo era originalmente una montaña normal que se transformó en volcán porque una criatura muy especial se instaló acá. Lo más asombroso es que solo por el hecho de vivir allí, su presencia cambió la naturaleza misma de la montaña. Y esa criatura, mis amigos, no era otra que un dragón rojo.
El guía, entusiasmado, dio por finalizada esa parte del relato. Russell, con una idea clara en mente, sintió que era el momento perfecto para seguir su propio camino. El resto del grupo se preparaba para avanzar, pero él ya tenía otra ruta en mente. Justo como el sistema había prometido, una luz brillante emanó del mapa, señalándole un sendero específico. Siguiéndola, Russell se encontró frente a una imponente cascada. Por un instante dudó, preguntándose si la luz lo había llevado al lugar equivocado, pero al pisar el agua y sentir su energía, una revelación lo volteó. Quizás la verdadera razón de su regreso al pasado, su increíble crecimiento gracias a las misiones y todas sus recompensas, todo estaba intrínsecamente conectado con ese poderoso lugar. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en la cara de Russell cuando el mapa le confirmó lo que sospechaba. Ese lugar estaba vinculado directamente con el dragón. Y como si respondiera a su entendimiento, una luz dorada emergió del pergamino, señalándole el camino. Era la guía prometida, que lo llevó sin dudar hasta una imponente cascada. Para Russell, la conclusión era clara: el misterio aguardaba detrás del velo de agua. Sin pensarlo dos veces, Russell extendió su mano y lanzó una flecha de viento, una poderosa ráfaga que partió la cascada justo por la mitad, revelando una entrada oculta que solo los audaces podrían encontrar. Al cruzar, se encontró con una caverna milenaria, un lugar tan bien escondido que le sorprendió que nadie lo conociera. Mientras caminaba por los pasillos, notó la ausencia total de monstruosos usos. Sus ojos se fijaron en un pilar cubierto de enredaderas, cuya antigüedad era evidente al tacto. Se preguntó qué tan viejo sería, mientras recordaba que su misión indicaba que debía ser como mínimo de tercer círculo para enfrentar lo que viniera. Pero la verdadera magnitud de lo que había, puerta doble, flanqueada por estatuas y con un diseño intrincado que denotaba un origen milenario. Era un portal imponente, y Russell, mientras avanzaba hacia él, sintió de pronto un escalofrío que lo puso en alerta máxima. Sus ojos se encendieron con un brillo rojizo. ¿Cómo podía haber sido tan descuidado? Sus días de mercenario le habían enseñado que bajar la guardia era un error que podía costar caro. La atmósfera en el lugar era extraña, demasiado tranquila. No había rastro de bestias ni monstruos, ni el más mínimo sonido, lo que solo podía significar una cosa para Russell: había invadido el territorio de un depredador formidable. Y justo entonces, una criatura masiva emergió de las sombras. Un lagarto komodo de proporciones gigantescas, con ojos incandescentes, se lanzó sobre él con una fuerza increíble. Russell apenas pudo esquivar el latigazo de su cola, sintiendo el aire vibrar por el impacto. Con una explosión de fuego que lo rodeaba, Russell invocó su magia, listo para enfrentar a la bestia. Sin embargo, su mente calculadora de mercenario le advertía que un monstruo así requeriría al menos 2 equipos completos para ser derrotado. En ese momento, la mejor opción era la retirada. Sin dudarlo, Russell intentó ganar distancia, esquivando otro golpe y lanzando una ráfaga de su magia de segundo círculo, una flecha de relámpago que impactó de lleno en la criatura. El lagarto rugió de dolor, pero se mantuvo firme, demostrando una resistencia alarmante. Russell tuvo que seguir disparando descargas eléctricas, sabiendo que necesitaba cada segundo que pudiera comprar. Eso me dio tiempo, pensó, y sin perder un instante, corrió hacia la puerta de piedra que lo había traído hasta allí, decidido a cruzarla. Pero cuando estaba a punto de alcanzarla, 2 espadas mágicas se cruzaron bloqueando su paso, y una voz resonó en su mente: «Proba tu calificación con tu magia». Russell, atrapado entre la puerta y la criatura que se acercaba, sintió cómo la desesperación lo invadía. Estaba en un callejón sin salida. Si no podía evitar el enfrentamiento, entonces no le quedaba otra opción. Con una determinación renovada, su pie comenzó a brillar con una energía carmesí, listo para luchar. Pero Russell no pensaba ceder. Con sus ojos brillando en dorado y una determinación ardiente, decidió que iba a romper con todo, concentrando la energía carmesí en su mano para lanzar un Firebolt, su primer hechizo del tercer círculo. Sin embargo, algo inesperado pasó. El gran cristal rojo de la cueva empezó a vibrar con una energía intensa, haciendo que la mirada del lagarto komodo cambiara a pura sorpresa antes de que su carrera se detuviera en seco.
Russell, confundido, vio cómo esa criatura gigante, que hace un segundo era una amenaza letal, empezaba a inclinarse lentamente frente a él, como si lo reconociera. Russell, con los ojos bien abiertos, no entendía nada. ¿Por qué se había detenido? ¿Por qué se inclinaba? Pero antes de que pudiera procesarlo, una voz en su mente confirmó lo que ya sospechaba. Tu calificación ha sido probada. Acto seguido, la inmensa puerta detrás del lagarto se encendió con un brillo deslumbrante, envolviendo a Russell en una luz que lo cegó por completo. Cuando la luz se disipó, Russell sintió un dolor punzante en la cabeza y el frío intenso lo golpeó. Abrió los ojos y lo primero que notó fue el hielo por todas partes. ¡Hielo! ¿Pero qué era esto? Se incorporó, todavía aturdido, y se dio cuenta de que ya no estaba en la cueva. Ahora se encontraba en una enorme sala de lo que parecía ser un palacio, con gigantescas estatuas de piedra esculpidas en hielo, y se preguntó si esto había sido un hechizo de teletransportación. De repente, su mirada se encontró con algo que colgaba del techo, un gigantesco cristal rojo que irradiaba una energía poderosa. ¿Qué es eso?, pensó, completamente desconcertado. Apenas Russell se estaba recuperando de la teletransportación y analizando el extraño cristal rojo que colgaba del techo, cuando el sistema lo sacudió con una nueva misión. Debía derrotar a todos los golems de hielo en esa caverna y superar la prueba de fuego. No tardó en darse cuenta de que no se trataba de una tarea sencilla, porque a su alrededor una serie de figuras colosales, hechas de hielo, empezaron a moverse con una lentitud amenazante. Eran gigantescos golems de hielo, y no había uno ni dos, sino muchísimos. La sorpresa y la frustración de Russell se hicieron evidentes. ¿Querés que me encargue de todos ellos?, exclamó, mientras su mano se envolvía en llamas. Russell no dudó en lanzar su magia de fuego con toda su fuerza, buscando el núcleo de esas criaturas para desmantelarlas. El hechizo impactó con una explosión brillante, pero su eficacia fue mínima. Para su asombro, el poderoso ataque de fuego apenas consiguió hacer una pequeña grieta en el resistente hielo de uno de los golems. «Solo les hice una grieta», pensó, con el ceño fruncido, dándose cuenta de la increíble dureza de sus enemigos. «Tendré que ver de cuánto hielo están hechos». Decidido a no rendirse, cambió de estrategia. Si el fuego no funcionaba, tal vez el viento sería su mejor aliado. Extendió las manos invocando ráfagas cortantes, pero para su sorpresa, nada pasó. La magia simplemente no se activó. Completamente desconcertado, intentó un hechizo de rayo, pero la energía se disipó en el aire y, en lugar de impactar a los golems, lo lanzó por los aires. Russell cayó con un golpe seco, las esquirlas de hielo volando a su alrededor, mientras la frustración se apoderaba de él al verse de rodillas sin saber qué hacer. A pesar del dolor que lo recorría y la sangre que le corría por la cara, la mente de Russell seguía buscando una salida. Recordaba vívidamente la misión: derrotá a todos los golems de hielo en la cavidad y pasá la prueba de fuego. Ahí estaba el detalle: prueba de fuego. Pero al mismo tiempo sentía que no podía usar magia que no fuera de fuego, una paradoja que lo tenía acorralado. Un nuevo golpe de uno de los golems lo hizo estrellarse contra la pared helada, escupiendo sangre. Caído y herido, se vio rodeado por estas imponentes criaturas de hielo que no le daban tregua, mientras la frustración se convertía en una llama silenciosa en su interior. Revelación. Él ya había alcanzado el tercer círculo de magia, y con eso la comprensión del elemento fuego había crecido exponencialmente. Con una mirada decidida, extendió la mano y una bola de fuego, un firebolt, cobró vida en su palma, rodeándolo con un aura ardiente mientras se levantaba para encarar a sus enemigos. El firebolt salió disparado, impactando de lleno a uno de los golems con una explosión masiva de fuego y hielo. Las esquirlas volaron por todas partes y el golem se desintegró al instante. Russell lo vio claro: la magia de fuego sí funcionaba. Era lo que necesitaba, el elemento que realmente podía hacerles frente. Pero al observar a los dos golems restantes, que ahora lo veían con cautela, la realidad lo golpeó. «Así no voy a aguantar», pensó Russell, dándose cuenta de que su maná se agotaría mucho antes de poder derrotarlos a todos si seguía con esa intensidad. Necesitaba un plan más inteligente.
Mientras esquivaba un ataque, notó los escudos de hielo que protegían a las criaturas. La clave, entonces, no era la fuerza bruta, sino concentrar toda la energía en un solo punto para perforar sus defensas de un único y decisivo golpe. Así, Rosen llegó a una conclusión crucial. La clave no era otra que la densidad, la cual lograría al crear distancia para poder conjurar tranquilamente. Primero, concentró su energía en las manos para formar una flecha de fuego. Después, la fusionó con una fórmula de alcance medio, transformándola en una lanza llameante, y le añadió la fórmula de replicación del Firebolt. Sus ojos brillaban con una intensa determinación, mientras observaba cómo de esa única lanza surgían otras, listas para ser comprimidas en la fórmula de compresión. Russell forzó su magia al máximo, sintiendo la presión en todo su cuerpo. Pero justo cuando estaba a punto de completar la técnica, un golem lanzó un ataque sorpresa, obligándolo a actuar rápido. Con una explosión de energía, Russell sintió cómo su hechizo finalmente se fusionaba, impactando de lleno contra las pesadas patas de la criatura. El impacto fue tal que el golem se detuvo en seco, y en cuestión de segundos, su enorme cuerpo de hielo se desmoronó por completo. Russell se irguió, ahora empuñando una poderosa lanza de fuego, su arma recién forjada, la lanza de llamas originarias. Sus ojos, ahora de un brillante color dorado, reflejaban la notificación del sistema. Su comprensión del elemento fuego había superado los límites y su dominio había aumentado significativamente. Russell sintió una oleada de poder, como si de repente hubiera alcanzado la capacidad de un mago de quinto círculo, aunque notó que mantener esa lanza de fuego demandaba una cantidad enorme de maná. A pesar del inmenso maná que le demandaba, Russell no dudó en volver a usar su lanza de llamas originarias y se lanzó a la ofensiva, moviéndose con una velocidad impresionante. Mientras a su alrededor, el palacio de hielo se convertía en escombros por el enfrentamiento, los golems restantes avanzaban sin cesar. Con los ojos del divino rey dragón brillando con un amarillo intenso, que contrastaba con la sangre en su rostro, él estaba dispuesto a terminar con esto. Cada movimiento de Russell era un torbellino de fuego, un baile destructivo que hacía pedazos a sus enemigos. Uno tras otro, los imponentes golems de hielo se desmoronaban bajo el calor abrasador de sus llamas. 4 quedaron, luego 2, pero el combate no era gratis. Cada esquiva, cada ataque, cobraba su precio. Agotado y con más heridas en su cara, Russell tuvo que esforzarse para esquivar un ataque masivo de uno de los golems antes de lanzar su lanza de fuego. Él se dijo a sí mismo, con la respiración entrecortada: una vez que derribe a este tipo, el resto será pan comido. Con un último esfuerzo y un grito que venía de lo más profundo de su ser, la lanza de Russell perforó el pecho del golem. El hielo se hizo añicos, pero él sabía que esto no había terminado. Solo quedaba uno. Pudo sentir cómo sus reservas de maná estaban prácticamente agotadas. Su cuerpo temblaba de cansancio mientras la llama en su mano parpadeaba, a punto de extinguirse. Pero el rey dragón tenía un as bajo la manga. Con una mirada de fría determinación que decía: si no tenés más opciones, crea una, Russell apretó el puño, concentrando lo poco que le quedaba para un último ataque. Este era el golpe final. Russell, con las últimas fuerzas, desató la lanza de llamas originarias, rogando que traspasara al gélido enemigo. El ataque fue brutal, pulverizando al último golem de hielo y desintegrándolo en miles de fragmentos. Finalmente la batalla terminó. Russell, cubierto de sangre y sudor, apenas podía mantenerse en pie, murmurando que lo había logrado. Pero la victoria tuvo un costo. La adrenalina se fue y el agotamiento lo derrumbó en el suelo, inconsciente. Justo en ese momento, un sonido familiar resonó: la notificación del sistema. La pantalla de la interfaz apareció, anunciando que la misión se había completado y las recompensas estaban listas. Entre ellas, Russell recibiría varias piedras de maná y, lo más intrigante, el cuerno del rey olvidado, purificación de fuego. Una imponente imagen de un cuerno rojizo, encadenado y suspendido en un salón majestuoso, apareció en su visión. Las cadenas se soltaron y el cuerno se encendió en intensas llamas, transformándose mientras el sistema indicaba la evolución del sueño olvidado. Una luz cegadora lo envolvió y la interfaz explicó que la conciencia del rey olvidado se movería para conceder sus recompensas. De repente, Russell abrió los ojos, sus pupilas rojas brillando en la oscuridad de un espacio desconocido.
Estaba flotando, encadenado por cadenas doradas que parecían no tener fin. ¿Dónde?, pensó. El sistema volvió a notificarle sobre el cuerno del rey olvidado, y en ese instante Russell hizo una conexión vital. ¿No era ese el cuerno del dragón de fuego que había visto en el templo? Una nueva fase se abría ante él, llena de misterios y un poder aún desconocido. Russell se encontró encadenado en un espacio misterioso, una recompensa extraña que más bien parecía una tortura. Una voz resonó, revelando que el poder era para quien había soportado las pruebas de fuego y triunfado. Pero la afluencia de esa voz y su significado le provocó un dolor de cabeza tan intenso que sintió que la mente se le rompía. De repente, una gigantesca masa de fuego con forma dracónica apareció sobre él, proclamando que le concedía un fragmento del poder del rey. Russell solo pudo gritar de asombro y dolor mientras la energía lo envolvía, quemándolo por dentro y por fuera, una experiencia brutal. Las cadenas que lo ataban se iluminaron con una furia propia, y en medio de ese infierno de fuego, escuchó una última súplica. Por favor, con este poder, cambia el mundo. Luego, todo se convirtió en una explosión de luz cegadora. Cuando recobró el sentido, la arena áspera y el agua de mar fría lo despertaron. Russell se encontró tirado en una playa, con las olas lavándole el rostro. Desorientado, se incorporó lentamente y miró a su alrededor, reconociendo el horizonte. Estaba de vuelta en Maldiva City, pero ¿cómo había llegado hasta ahí? ¿Y qué había pasado exactamente? Mientras se preguntaba qué había sucedido, las ventanas del sistema aparecieron para darle las respuestas. Había absorbido el cuerno del rey olvidado hasta su límite, almacenando una cantidad de maná que superaba todo lo imaginable, un potencial increíble. Además, su entendimiento del atributo de fuego intermedio había alcanzado su límite, transformándose en una comprensión avanzada de ese elemento. Con un destello de energía roja rodeándolo, Russell sintió que el cuarto círculo de magia estaba justo ante sus ojos. Esta recompensa, después de tanto esfuerzo, definitivamente valía la pena. Russell, sintiendo la inminencia de su próximo nivel de poder, tuvo un encuentro inesperado. Alguien lo llamó por su nombre, y para su sorpresa era Daria Snow White, la marquesa de la Torre Roja, quien lo miraba con una sonrisa en la playa. Ella le contó que sintió un enorme estallido de maná, y al venir a investigar, se dio cuenta de que la fuente era su sorprendente habilidad. Russell, algo halagado, le agradeció, sorprendido de encontrarse a la maestra de la torre en un lugar así. Mientras tanto, Daria lo observaba con sus ojos brillando de un azul intenso. Notó lo rápido que Russell se había acercado al cuarto círculo y cómo su maná se había vuelto aún más puro. Para ella, Russell era más que un genio, un verdadero prodigio. Russell, dejando su bebida en la barra, le preguntó qué la traía a la ciudad Maldiva. Con una sonrisa, Daria reveló un secreto poco conocido. Maldiva era su pueblo natal, por eso venía de vacaciones cada verano. Pero entonces le devolvió la pregunta a Russell, ¿qué hacía él ahí? Russell, consciente de que aún no podía revelar la verdad sobre su viaje en el tiempo y su venganza, tuvo que improvisar. Con una pose exagerada y una sonrisa forzada, declaró que había venido para explorar un mundo más amplio. Daria, con una sonrisa enigmática, se preguntó si no sería buena idea poner a prueba sus habilidades. Le extendió una copa y le pidió ayuda, a lo que Russell, sorprendido, preguntó, ¿yo? Pero antes de que pudiera entender, un estallido de fuego lo envolvió. De repente, Russell apareció con una capa que llevaba el emblema de la Torre de la Llama. Incrédulo, Russell murmuró sobre el patrón de la Torre de la Llama. Daria lo tranquilizó, asegurándole que, con tus habilidades, él podría manejarlo perfectamente. Y justo en ese momento, una notificación del sistema apareció frente a Russell. Su misión era el juicio de Daria Snow White. Tenía que ayudarla a derrotar a los barcos piratas de tráfico humano anclados en el puerto de Maldiva para pasar la prueba con la promesa de una piedra de maná de nivel medio como recompensa. Russell, estupefacto, solo pudo pensar, ¿piratas? Y es que Daria no tardó en explicarle a Russell que, aunque en Endymion la ley prohíbe estrictamente la esclavitud, impidiendo incluso que los barcos de traficantes atraquen en los puertos principales, siempre hay quienes encuentran la manera de operar. Así es como, cerca de Maldiva, su ciudad natal, se había formado un nido de piratas dedicados al comercio de personas, con barcos destrozados que servían de base, escondidos en la costa.
Mientras ambos se adentraban en las aguas en una pequeña barca, Daria le dejó claro que, si bien ella misma podría acabar con todos los piratas en un abrir y cerrar de ojos, la clave de esta misión era más compleja. No solo se trataba de rescatar rehenes, sino también de asegurar las embarcaciones. Por eso, requería tácticas más sofisticadas, lo que a Russell le sonó a una operación dual. Ante la astuta mirada de Daria, Russell conectó los puntos. Si la maestra de la Torre de la Llama, una maga de octavo círculo, realmente necesitara apoyo, habría cientos de magos listos para ayudar. Pero el hecho de que solo lo solicitara a él era la prueba más clara de que esto era sin duda una especie de prueba personal. Daria, con una sonrisa sutil, le advirtió que lo que se venía podría ser una carga pesada. El camino de un guardián es noble, pero no está exento de un gran peso, le dijo. Y ese, Russell, es el destino de todos nosotros los magos. Con esas palabras y un ágil movimiento, la marquesa saltó de la barca a una de las naves piratas más cercanas. Desde ahora, vos atrae su atención, le indicó a Russell mientras ella se ocupaba de rescatar a la gente. Russell la vio irse, sus palabras resonando en su cabeza. El destino de un guardián. Con una sonrisa confiada, Daria se volvió, ya lista para el combate, y preguntó: ¿Les llamamos la atención por acá? Daria no esperó respuesta. Con una mirada fulminante y un aura rosada que envolvía todo, canalizó su poder. No era una pregunta, era una declaración de guerra. «Muy bien, vamos, hola», proclamó, su voz resonando mientras una explosión mágica estallaba, impactando en los barcos piratas. Los piratas, atónicos, apenas tuvieron tiempo de gritar: «¡Es una emboscada!». Con rapidez, algunos agarraron sus ballestas, otros conjuraron bolas de energía propias, lanzando un ataque desesperado. «¡Muévanse rápido!», se oía entre los gritos, mientras la confrontación escalaba. Pero Daria simplemente esbozó una sonrisa despectiva. Las flechas y hechizos se disipaban en su aura, sin siquiera arañarla. Un pirata furioso maldijo: «¡Maldición! ¡Ni siquiera vale la pena!». Para Daria, eran simplemente tontos que habían osado desafiarla en su propia tierra natal. Con calma, Daria alzó una mano y una llama intensa brotó en su palma. Su mirada se endureció. «Veamos si tienen la habilidad para igualar esa audacia», dijo, y pequeñas brasas incandescentes empezaron a llover sobre la cubierta, quemando la madera y afectando a los piratas cercanos. «¿Qué es esto?», exclamaron los piratas, sorprendidos y adoloridos. Las llamas se prendían en sus ropas y piel, negándose a apagarse. Uno de ellos gritó: «¿Qué estás haciendo? No te metas con el fuego así», mientras intentaba apagar desesperadamente las llamas en su pierna, pero el fuego solo crecía, arrancándole un grito de agonía. Como si eso no fuera suficiente, Daria invocó dos elementales de fuego, criaturas imponentes que ardían con vida propia. Rápidamente, la cubierta se llenó de estas entidades llameantes, que atacaron sin piedad a los piratas, transformando la batalla en un infierno ardiente. Mientras el caos se desataba, Russell, quien había estado en silencio hasta ahora, se impulsó desde el costado del barco, subiendo a la cubierta con agilidad. Uno de los piratas, en medio del frenesí, lo vio. «Muévete, mocoso», le espetó, confundiéndolo con alguien insignificante. Pero Russell, con su capa ondeando, simplemente observó la escena. Todo el barco estaba envuelto en las llamas de Daria, y él pensó: «Eso es». Russell observaba fascinado cómo la magia de Daria arrasaba con el barco pirata, ya que ese elemental de fuego tan potente que parecía capaz de hundir una nave entera, de pronto empezó a cambiar de forma. La criatura llameante se hizo más grande, más intensa, y arremetió con furia contra otro pirata, que gritó de dolor al ser envuelto por las llamas. La transformación fue tan rápida que hasta Russell se sorprendió, igual que los otros piratas aterrados que lo rodeaban. Pero la sorpresa no duró mucho, porque Russell se dio cuenta de que no era momento de admirar el espectáculo. La misión era clara: aprovechar la distracción de Daria para salvar a la gente. Así que con eso en mente, se movió con determinación hacia el interior del barco. Adentro, el casco crujía por el impacto de la batalla. Un guardia pirata, ajeno a lo que se le venía encima, se relajara con confianza, pensando que ya había llegado la armada para salvarlos, lo cual significaba que estaban a salvo. Pero su alivio duró poco,
porque de repente una sombra se abalanzó sobre él. El guardia apenas pudo reaccionar cuando Russell lo inmovilizó por el cuello, susurrándole con una voz fría y amenazante: «Pase lo que pase, no vas a escapar de nuestras manos, ¿entendiste?». Y sin darle tiempo a responder, Russell invocó un rayo de energía que electrocutó al pirata, dejándolo fuera de combate en el acto. Con el pasillo despejado, confirmó que no había nadie más en cubierta. Mientras Russell se aseguraba de que el camino estuviera libre, una voz débil surgió de las celdas. Un prisionero, con la cara llena de esperanza, lo miraba a través de los barrotes y le preguntó con un hilo de voz si había venido a rescatarlos. Russell, con una mirada decidida, sabía que su verdadera misión apenas comenzaba. Russell le aseguró que estaba ahí para rescatarlos, pero que, por ahora, el lugar más seguro era la celda, hasta que él eliminara a todos los piratas. El prisionero, aliviado, agradeció a los dioses por haber escuchado sus plegarias. Mientras Russell observaba el oscuro y húmedo pasillo de celdas, se preguntó cuánta gente estaba hacinada en ese lugar. La visión de un niño encadenado lo golpeó como un rayo. ¿Están vendiendo niños como esclavos?, pensó, apretando los dientes, una furia tremenda en sus ojos. «Escoria», gruñó, su voz apenas un susurro. No tuvo tiempo para más, porque justo en ese momento, pasos se acercaban. Otros dos piratas que habían escuchado el alboroto vieron al guardia caído y a Russell. «¿Quién anda ahí?», gritaron, y sin pensarlo dos veces, uno se abalanzó sobre él con una espada. Pero Russell era rápido, esquivando el golpe mientras preparaba su propia magia. «Atraparlos es mi trabajo», afirmó antes de desatar su hechizo Látigo de Rayos, que encadenó y electrocutó a los piratas en un instante, dejándolos fuera de combate. El aire se llenó del olor a ozono y Russell caminó tranquilamente sobre los cuerpos de los piratas. Uno de ellos, apenas consciente, se preguntó si era un mago. Russell lo ignoró, incluso cuando el pirata balbuceó sobre la llegada de un vicecapitán. «Rayos», replicó Russell con un toque de arrogancia, siguiendo su camino, su mirada fija en las próximas celdas. Al acercarse a otro grupo de barrotes, se encontró con una escena más sorprendente. «¿Qué clase de prisión es esta?», pensó, mientras escuchaba a uno de los cautivos preguntarle si era un mago de la Torre de la Llama. Para responder, Russell conjuró una pequeña esfera de luz, iluminando el oscuro interior. Dentro de la celda, para su asombro, había un elfo que lo miraba con ojos curiosos y un poco de recelo. «¿De verdad es un mago de la Torre de la Llama?», se preguntó el elfo, y luego, mirando el emblema en la capa de Russell, pareció comprender. «Ah, claro, es por el patrón». Russell le dice que no pertenece a la Torre de la Llama, pero que está dispuesto a abrirle la celda. El tono autoritario del elfo lo molesta, aunque decide pasarlo por alto. El elfo, consciente de su orgullo racial, piensa que debería haber sido más humilde. Pero antes de que Russell haga algo, una voz femenina interrumpe con un seco «basta» y exige «por favor muestren respeto». El elfo que le habló antes se sorprende, reconociéndola de inmediato. «¿Mi dama?». La elfa, a pesar de estar encadenada y rodeada de captores, observa a Russell con una mirada aguda. Intuye que no es una persona cualquiera, porque su maná brilla como el sol de la mañana y lleva consigo la esencia de un elemental. ¡Rayos! ¡Qué capitulazo se puso esto! Si el prota nos soltó ese rayos para los piratas, ustedes suelten ese botón de suscribirse que deje al canal electrificado. Y comenten qué manhua quieren ver después. ¡Chao!